Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Esta es nuestra última sesión del curso de inducción, ¿sí? El día de hoy vamos a ver únicamente dos sesiones, la sesión 11 y la sesión 12, ¿sí? La tendrán que subir el día de hoy a más tardar a las 8 de la noche, ¿vale? Ya que las demás sesiones automáticamente las tienen que entregar el día de mañana, el día de hoy, a las 4 de la tarde, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que tienen que estar entregando. La sesión 13 no la vamos a hacer ya que no nos alcanzó el tiempo, ¿vale? Para esto, lo que ahorita voy a hacer es compartir pantalla y vamos a empezar a dar resolutivos, ¿sí? Y al mismo tiempo un pequeño espacio para que ustedes vayan trabajando en cada una de las sesiones. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Bueno, chicos, básicamente la sesión 11, ¿sí? Titulada Transformación de energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas, ¿vale? Eso es básicamente lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver cómo se transforma la energía, ¿sí? En el ecosistema y obviamente cuál es la fuente principal de algunos organismos, ¿sí? Y la cadena trófica, que es básicamente como la cadena alimenticia. El cambio climático, vamos a dar una lectura a esa información para poder adentrarnos al desarrollo. Fíjense bien, el cambio climático influye en las características físicas, biológicas y biogeoquímicas de los océanos en diferentes escalas espaciales y temporales. O sea que el cambio climático obviamente está afectando las corrientes marinas y básicamente está también afectando el ecosistema, que ahorita más adelante vamos a estar hablando de ello, y puede ser tanto, digamos, constante o parcial. Por lo tanto, estas alteraciones tienen consecuencias tanto para la conservación de los ecosistemas marinos como para el aprovechamiento de recursos naturales de los cuales dependen las subsistencias de miles de millones de personas. Básicamente, nosotros alteramos estos océanos y obviamente también nos está afectando a nosotros, ya que dependemos de ellos, ¿sí? El calentamiento global afectará a los océanos a través de cambios de la temperatura de la superficie del mar, de la extensión del blanqueamiento de coral, de la salinidad, entre otros. Entonces, fíjense bien, o sea, cambiamos, ¿sí? El clima. Fíjense cómo cambiamos el clima. Afectamos las características del agua, ¿sí? Afectamos los organismos que están viviendo en esas aguas, ¿sí? Y obviamente esto nos afecta a nosotros, ¿sí? Y esto lo podemos visualizar, obviamente, por el blancamiento del coral, ¿sí? Lo podemos visualizar por un exceso de salinidad, ¿sí? Y obviamente, pues, pérdida de biodiversidad. Vamos a continuar. Los corales, ¿sí? Son animales sésiles, o sea que no tienen movimiento. Parecido a las medusas, tienen una estructura rígida de carbonato de calcio y forman una relación simbiótica con algas marrones que se llaman zooxantelas, ¿sí? Estamos hablando un poco de simbiosis y que probablemente varios no relacionan que es simbiosis, pero bueno, chicos, la simbiosis es una relación en la que se forma una comunidad de organismos con forma de vida distinta, o sea, alga animal, que sobreviven ayudándose mutuamente. Las algas le aportan al coral nutrientes, mientras que la estructura de carbonato de calcio del coral les proporciona a ellas un lugar para vivir. Las algas son organismos autótrofos, o sea que ellos producen su propio alimento y requieren del proceso de fotosíntesis. En cambio, los corales son organismos heterótrofos, o sea que básicamente ellos necesitan buscar, ¿sí? Fuentes de carbono. Si no las producen, las buscan, que se alimentan básicamente de otros seres vivos. Entonces, fíjense bien, la simbiosis es básicamente como una comunidad de organismos donde entre ellos hay, básicamente se están ayudando, se están apoyando para poder existir, ¿sí? Aquí nos especifica básicamente entre un alga y un animal. En este caso, vendrían siendo las algas con los corales, perdón. Las algas básicamente es autótrofo, ¿sí? Y al mismo tiempo está llevando a cabo la fotosíntesis y los corales básicamente se están alimentando o se están, digamos, protegiendo con lo que les está dando estas algas. Y por eso decimos que son heterótrofos porque se están alimentando, vaya, de lo que producen las algas. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de desarrollo. Si se fijan, es interesante. Estamos viendo básicamente cómo el cambio climático afecta a los océanos y características físicas y químicas del agua, ¿sí? Y biológicas, ¿sí? Entonces, tenemos que dentro de la parte biológica,
tenemos a los corales, perdón, y a las algas, en organismos autótrofos y heterótrofos que obviamente producen su energía, ¿sí? Su alimento o lo buscan. Entonces, vamos a pasar ahorita a esa parte de desarrollo, vamos a contestar estas, son 1, 2, 3, 4 preguntas y aparte vamos a contestar, no, nada más las 4 primeras preguntas, ¿sí? Entonces hay que contestar ahorita las 4 preguntas para dar resolutivo y pasarnos después a la tabla y a la imagen o esquema que viene en la parte de abajo, ¿sale? Entonces les va a dar un tiempo, ¿sí? Aproximadamente yo creo que unos 10 minutos para que ustedes lo vayan haciendo, ¿sí? Les voy a pedir por favor que le pongan pausa al video, ¿sí? Contéstenlo, reflexionenlo, porque obviamente al principio nos cuesta trabajo poder resolver, ¿sí? Contestar preguntas. Ahorita enséñense a contestar preguntas, ¿sale? Entonces, repito, contéstenlas, esas 4 preguntas, y ahorita regresamos para básicamente explicar cada uno de estos puntos. Voy a dar un tiempo para que obviamente ustedes lo puedan ir haciendo. Lean detenidamente la primera pregunta. Fíjense, ¿qué papel juegan los océanos en la regulación del clima? O sea, ¿cuál es la importancia primordial de este punto número 1? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a resolver la primera pregunta. Yo espero que hayan puesto mucha atención en esos 15 minutos que se les dio. ¿Qué papel juegan los océanos en la regulación del clima? Bueno, chicos, el agua, pues está directamente relacionada con el ciclo del agua, ¿sí? El agua lo que hace de los océanos es absorber las grandes ondas de calor, ¿sí? Mandados básicamente por nuestro propio planeta o por el espacio, ¿sí? El agua absorbe ese calor, ¿sí? Y obviamente se evapora, ¿sí? Y con esto está, digamos, regulando el clima, porque si no hubiera alguien que absorbiera esa gran masa de calor que está llegando, pues obviamente el planeta lo va a absorber y tendremos un clima, pues, muy extremo, ¿sí? Pero nuestra agua de los océanos la absorbe, se evapora, luego empieza básicamente a generar nubes y posteriormente se precipita. Entonces, es un papel muy importante porque obviamente el agua forma parte del ciclo hidrológico, ¿sí? Y contribuye a, digamos, mantener estable nuestro clima, ¿vale? Pregunta número 2, ¿sí? ¿Qué es un arrecife de coral? ¿Sí? Probablemente varios compañeros ahí como que regresaron a la lección anterior, ¿sí? Y pues ellos identificaron que son estructuras que se encuentran formados, ¿sí? Básicamente por organismos marinos, ¿sí? Que tienen esqueletos de carbono, como habíamos visto básicamente en la lección de arriba, ¿sale? El cual, pues básicamente nos sirve, ¿sí? Como base para formar los ecosistemas marinos, ¿sí? Estos arrecifes, como nos dimos cuenta anteriormente, son heterótrofos, ¿sí? Entonces se ubican en aguas cálidas, cristalinas y de poca profundidad, ¿sí? Entonces recuerden, son organismos marinos, ¿sí? Básicamente tienen un esqueleto de carbonato de calcio, el cual sirve como base básicamente para formar un ecosistema. O sea, básicamente ustedes han ido a lugares muy bonitos, probablemente, y ven, ¿sí? Los arrecifes de coral, ¿sí? Que es algo maravilloso que está constituido de carbonato de calcio y básicamente se encuentran en aguas, ¿sí? Cálidas y cristalinas y de poca profundidad, ¿sí? Básicamente. ¿Qué es la fotosíntesis? Probablemente rápidamente varios encontraban la información, si básicamente la escribieron porque es muy claro, ¿no? Es el proceso por el cual estamos transformando la energía lumínica que le llega, ¿sí? Directamente a la planta, ¿sí? Por lo tanto, esa energía lumínica la toma la planta, ¿sí? Y obviamente es capturado por los cloroplastos. Recuerden muy bien los cloroplastos, que es un organelo básicamente de las células vegetales. Y esto básicamente se utiliza para convertir agua, ¿sí? El dióxido de carbono y otros minerales en oxígeno y en compuestos orgánicos ricos en energía, ¿sí? Entonces recuerden, la fotosíntesis básicamente es un proceso que hace la planta, ¿sí? La planta está absorbiendo energía lumínica, ¿sí? Al mismo tiempo que está absorbiendo energía lumínica, los cloroplastos, ¿sí? Que son organelos de la célula vegetal, absorbe eso, absorbe agua, absorbe dióxido de carbono y otros minerales, y lo que está formando básicamente es oxígeno molecular
y compuestos orgánicos ricos en energía, ¿sí? Ya que este proceso es específico para organismos autótrofos. Y recuerden, los autótrofos son los que producen básicamente su propia fuente orgánica. Número 4. De acuerdo con la relación entre las algas y los corales, explica con tus propias palabras qué entiendes por simbiosis, ¿sí? Yo creo que varios se dieron cuenta básicamente en el texto anterior, venía muy claro, ¿sí? Es una relación entre dos organismos o más, donde al menos uno de ellos, ¿sí? Básicamente se beneficia de otro, ¿sí? Nos dimos cuenta básicamente en el párrafo de arriba, entre la alga, básicamente, y los corales. La alga, básicamente, produce los nutrientes que consumen los corales, ¿sí? Autótrofo, heterótrofo, ¿sí? Y están ampliamente ligados, ¿sí? O sea, repito, es la relación entre dos organismos donde al menos uno de ellos o una especie de ellos obtiene beneficios de la otra, ¿sí? De dicha relación, porque básicamente se están como apoyando. Ahora bien, vamos a pasarnos al siguiente cuadro. ¿Sí? Ustedes tienen que ponerle tache o palomita a estas características que se especifican en la primera columna. Y tendrían que poner una tache en la segunda o tercera columna si es para autótrofos o es para heterótrofos. ¿Sale? Vamos a ver. Primero, depende de alimentarse de otros organismos para sobrevivir. Fíjense bien, depende de alimentarse, o sea, necesito alimentarme de algo, ¿sí? Para poder sobrevivir. ¿Dónde va? ¿Autótrofos o heterótrofos? 5, 4, 3, 2, 1, 0. La respuesta es heterótrofo, ¿sale? Recuerden que los heterótrofos, chicos, pues básicamente necesitan alimentarse de otro, ¿sí? Para poder ellos estar sobreviviendo. Sí, la siguiente. A este grupo pertenecen los vegetales y las plantas. Dice, a este grupo pertenecen las plantas y los vegetales. ¿Autótrofos o heterótrofos? ¿Sí? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, la respuesta es autótrofos, ¿sí? Bueno, chicos, los autótrofos, recuerden que ellos son los que producen su propia fuente orgánica, ¿sí? Para poder estar sobreviviendo. Y en este caso, pues son los vegetales y las plantas, ¿sí? Ya que los heterótrofos, como vimos en la característica pasada, pues obviamente ellos necesitan consumir fuente orgánica de otra especie. O sea, nosotros comemos carne, somos heterótrofos. La planta es autótrofo porque ellos están produciendo su propio alimento, ¿vale? Orgánico. Siguiente, los hongos y algunas bacterias tienen este tipo de nutrición. Fíjense, los hongos y las bacterias tienen este tipo de nutrición. ¿Qué nos hacen a las bacterias a nosotros? ¿Están funcionando en forma autótrofa o heterótrofa? Los hongos, estamos viendo básicamente los hongos, por ejemplo, de la tortilla que crecen. Ese tiene una función autótrofo o heterótrofo. Les doy tiempo para que respondan. 5, 4, 3, 2, 1. Son heterótrofos, ¿sí? Los hongos y algunas bacterias tienen este tipo de nutrición. Son heterótrofos, ¿sale? ¿Por qué? El hongo genera básicamente filamentos, donde a partir de esos filamentos se está soltando enzimas para poder degradar y poder consumir, ¿sí? Las bacterias básicamente nos ha pasado, nos enfermamos, empiezan a reproducir, pero nos están básicamente tomando nutrientes, ¿sí? De nosotros, y obviamente, pues como están tomando nutrientes de nosotros, son heterótrofos, ¿sale? La siguiente, son los principales depredadores de las redes tróficas. Chicos, las redes tróficas es básicamente la cadena alimenticia, ¿sí? En base a la cadena alimenticia, son los principales depredadores, sean los autótrofos o sean los heterótrofos. ¿Cuáles serán? Cinco, 4, 3, 2, 1. Son heterótrofos, ¿sale? La mayor cantidad o los principales depredadores que tenemos en nuestro ambiente son heterótrofos. O sea, deben de consumir básicamente otra especie. Ahora bien,
Fíjense bien en ese tipo de esquema, ¿sale? Tenemos una pirámide, donde tenemos, parece un lobo, después tenemos una serpiente, junto a la misma altura tenemos una rana, luego en el siguiente escalón tenemos hacia abajo un pajarito, una ardilla y parece que es un insecto. En el siguiente tenemos casi como es la base de la pirámide, tenemos a un árbol, tenemos como un tipo de planta que está generando flores y finalmente hongos y gusanos, lombrices, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí, como ustedes observan, es una pirámide de niveles, ¿sí? Donde vamos a enfocar a la red estrófica. Recuerden que es la cadena alimenticia, y básicamente quién se come a quién, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es acomodar estas 5 palabras en estos 5 puntos, ¿sí? Ustedes me tienen que especificar quién es el que descompone, quién es consumidor primario, quién es consumidor secundario, quién es de este consumidor terciario o depredador, ¿sí? Y finalmente, quién es productor. Repito, ustedes van a acomodar estas 5 palabras, ¿sí? Básicamente, descomponedor, quién descompone, quién sería consumidor primario, ¿sí? Quién sería un depredador, ¿sí? O un consumidor terciario, que es también conocido, quién es consumidor secundario y quién es productor, ¿vale? Y les va a dar un momento para que ustedes lo puedan básicamente indicar en ese esquema. Les voy a dar unos 5 minutos, ¿sí? 5 minutos. Por favor, pónganle pausa para que lo puedan contestar. Bueno, espero que ya hayan podido acabar su esquema. Sí, ahorita vamos a empezar a explicar, chicos, esas palabras ustedes ya las tuvieron que haber visto en secundaria, ¿sí? Ya que son temas muy básicos. Vamos a empezar por poner la palabra descomponedor, ¿sí? El descomponedor, chicos, pues básicamente, pues como dice su nombre, descompone materia orgánica, ¿sí? El ejemplo más claro, pues obviamente vendrán siendo los hongos y las lombrices, ¿sí? Son descomponedores, ¿sí? Son microorganismos también, básicamente, pues podemos encontrar a los hongos, a los microorganismos, a las lombrices, ¿sí? A básicamente todo lo que esté generando descomponer materia orgánica, ¿sí? Y lo deje en forma ambiental, ¿no? Porque básicamente así funciona, ¿sí? Nos vamos yendo hacia arriba de la pirámide, ¿sí? Entonces ya tenemos, voy a ponerle ahorita palomita, descomponedor, ¿sí? Voy a poner palomita para identificar que ya lo tenemos. Una palomita, aquí está. Voy a poner una palomita, que ya pusimos descomponedor. Vamos por la siguiente, ¿sí? Tenemos árboles, tenemos como plantas que están generando fruto, ¿sí? Pues obviamente, como decimos la palabra generando, automáticamente es productor, ¿sí? En este caso son los autótrofos, chicos, son los autótrofos, ya que ellos mismos están generando su propia fuente, no consumen de otros. Mientras que los descomponedores, pues se pueden considerar que son heterótrofos, ya que están consumiendo de otros organismos para poder persistir. Y el productor, pues obviamente como es un productor, está generando sus fuentes orgánicas, ¿sí? Para poder persistir a partir de minerales y nutrientes que están circulantes a él, ¿sí? Entonces ya tenemos productor, nos vamos hacia arriba. El siguiente tenemos el pajarito, la ardilla y los insectos. Bueno, chicos, esos son consumidores primarios. Recuerden que un consumidor primario, ¿sí? Básicamente son herbívoros, ¿sí? Son herbívoros. En este caso, pues vienen siendo estas especies, ¿sí? Nos vamos hacia arriba, ¿sí? Tenemos consumidor ahora secundario, ¿sí? Secundario, ¿por qué? Porque obviamente tenemos a la rana, tenemos a la serpiente, donde obviamente se consideran que son consumidores secundarios, ¿sí? Van a preguntar por qué. Bueno, se considera que son carnívoros, pero de pequeño tamaño, ¿sí? Son de pequeño tamaño, por lo tanto, no pueden consumir, por ejemplo, un elefante, donde ya vamos a tener como un depredador secundario o consumidor terciario, también conocido, viene siendo básicamente el lobo. ¿Por qué? Porque sí puede consumirse a probablemente un venado, o sea, a un organismo superior.
¿Sale? Entonces, esa es básicamente la cadena o red trófica en esta pirámide. La parte más baja tenemos básicamente al descomponedor, ¿sí? Que es un heterótrofo, ¿sí? Que consume pequeñas porciones. Luego tenemos la planta que está constantemente tomando pequeñas energía luminosa y todo para estar produciendo. Y este es un productor. Luego tenemos el consumidor primario, que es básicamente un herbívoro, consume pequeñas proporciones. Posteriormente tenemos ya un consumidor secundario. ¿Por qué? Porque consume especies un poquito más grandes. Y finalmente a un consumidor terciario o depredador secundario, donde consume especies totalmente más grandes. Es un heterótrofo totalmente de carnes. ¿Sale? Entonces, básicamente así nos queda nuestro esquema. Vamos a pasarnos un poco más abajo para poder conllevar a lo siguiente. Nos dice esta información. Une con flechas el proceso de la siguiente cadena trófica, o sea, cadena alimenticia. Y posteriormente vamos a contestar las preguntas. Tenemos el sol, tenemos unas algas, tenemos un pez, tenemos una foca y tenemos un tiburón. Entonces hay que unir con una flecha cómo sería la cadena trófica, ¿sí? La pregunta es, ¿el tiburón se come al sol? No, ¿verdad? ¿El tiburón se come las algas? Pues no, ¿sí? ¿O el tiburón se come al pececito? Posiblemente, pero recuerden que es únicamente una flecha entre dos dibujos, ¿sí? No se pueden poner más de flechas. Únicamente es una flecha totalmente así, totalmente como ustedes quieran, ¿sí? Pero no me pueden poner dos flechas hacia una misma imagen. Es única. Posteriormente van a contestar las preguntas, si son tres: ¿qué organismos actúa como productor? ¿Qué organismo es el depredador secundario? Y cómo se da la transferencia de energía entre redes tróficas, ¿sí? Te repito, van a unir con una sola flecha, no se vale repetir imágenes con dos flechas, únicamente una flecha entre las especies para que se forme la cadena trófica, o sea, la cadena alimenticia, y posteriormente contestar esas tres preguntas. Les voy a dar 10 minutos para que lo puedan hacer, porque es pensar un poco y reflexionar de lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿sí? Entonces les voy a pedir de favor que le pongan pausa al video para que ustedes puedan básicamente exponer sus resultados y con ello después retroalimentar, ¿sí? Que estuvo bien, que estuvo mal, de acuerdo a la información que se había dado. Entonces, por favor, pónganle pausa al video. Bueno, vamos a revisar básicamente lo que ustedes hicieron, ¿sí? Bueno, voy a usar la flecha básicamente para poder la cadena trófica y obviamente ustedes puedan verificar su resultado, ¿sí? Bueno, básicamente, pues es muy claro, ¿sí? Vamos a partir del sol. El sol obviamente está dándole luz, ¿sí? Rayos, ¿sí? A las algas. Las algas dijimos que obviamente viene siendo un productor porque va a estar produciendo sus fuentes orgánicas de azúcares, ¿sí? Y esas fuentes, pues no se las consume directamente el tiburón ni la foca, sino es el pez, ¿sí? Que viene siendo un consumidor primario. Está tomando, básicamente, restos, ¿sí? Nutrientes de las algas, ¿sí? Posteriormente tenemos al depredador primario, ¿sí? O en este caso, pues viene siendo, como hemos visto anteriormente, un depredador, ¿sí? Es un depredador primario porque se está consumiendo a una especie básicamente un ligeramente superior, ¿sí? Y posteriormente, pues tenemos nuestro depredador secundario. ¿Por qué? Porque se está comiendo a una especie que al mismo tiempo ya se consume a otra. Especie 1, especie 2, ¿sí? Si tuviéramos otro, pues sería básicamente un consumidor terciario, ¿sí? Donde, o mejor dicho, depredador terciario, porque se consume al tiburón y al mismo tiempo el tiburón se consumía a la foca y al mismo tiempo se consumía al pez, ¿sí? Entonces recuerden, productor, consumidor básicamente primario, estamos considerando que es herbívoro. Luego tenemos básicamente una especie superior que se consume a pequeñas especies y una especie mayor que consume, pues básicamente organismos superiores, ¿vale? Ahora, ¿qué organismo actúa como productor? Ya lo dijimos, las algas. ¿Qué organismo es el depredador secundario? Bueno, probablemente aquí hubo algunos detalles, ¿sí? Unos probablemente pusieron la foca, ¿sí?
Se coloca la foca en el sentido de que se está consumiendo, ¿sí? A una especie orgánica, a una especie, a un animal, vaya, a un pez, ¿sí? Pero también se puede considerar el tiburón porque obviamente es un consumidor superior, ¿sí? Es básicamente un depredador, podemos decir que es secundario. A ver, aquí, eso es lo de la palabra, causa conflicto, consumidor, ¿sí? Secundario y terciario, ¿sí? Repito, causa conflicto los conceptos de consumidor secundario, ¿sí? Y depredador. Bueno, chicos, fíjense bien, se lo voy a explicar de una manera porque a veces el libro nos maneja varios sentidos y obviamente lo vamos a dejar de esta manera. El productor genera su propio alimento, ¿sí? El consumidor primario es el que se consume, básicamente, nutrientes de un productor, ¿sale? Repito, un consumidor primario básicamente es herbívoro y se va a estar consumiendo nutrientes de un productor. Después tenemos a un consumidor secundario, ¿sí? A un consumidor secundario donde se va a estar consumiendo especies, básicamente animales, ¿sí? Pequeñas para poder sobrevivir, que es básicamente parecido a lo que vimos anteriormente, que era la rana y la serpiente. Y luego tenemos el consumidor terciario, ¿sí? Donde el consumidor terciario pues está consumiendo organismos superiores que al mismo tiempo se está consumiendo pequeños, ¿sale? Entonces, ¿qué organismo es el depredador secundario? En este caso, tomando que le vamos a quitar depredador, le vamos a poner consumidor secundario, vamos a dejar la foca, ¿vale? Para que no haya tanta confusión con ese término de depredador. Luego, ¿cómo se da la transferencia de energía en esta red trófica? Bueno, el sol, sí, básicamente está mandando luz a la alga. El alga utiliza esa luz para producir azúcares, ¿sí? Compuestos orgánicos. Esos, obviamente, son consumidos por el pez para poder subsistir, ¿sí? Y después llega la foca y se la come a este pez para obtener básicamente la sangre, carne, proteína, nutrientes, fuente orgánica de ese pez, ¿sí? Y posteriormente viene el tiburón y se come la foca, ¿sí? Donde obviamente pues, su fuente orgánica es superior, ¿sí? Que la de un pez. ¿Sale? Por eso decimos que los tiburones, pues imagínense que se comieran a los peces, pues tendrían que comerse miles de peces, ¿sí? A diferencia de consumirse únicamente una foca, ¿vale? Entonces, básicamente esa es la transferencia de energía que se está dando, que es fuente orgánica. Bueno, vamos a seguir. Espero que lo hayan contestado bien, ya que no está complicado este tipo de tema. Vamos con el siguiente. Cierre, ¿sí? Bueno, chicos, es importante reflexionar un poco. Las cadenas tróficas, ¿sí? Que es básicamente la cadena alimenticia, en el océano, perdón, está íntimamente relacionada con el equilibrio de los elementos físicos y químicos. El papel de los océanos como reguladores del clima se da a través de la circulación que redistribuye calor y salinidad mediante la cinta transportadora global. Los cambios fuera del mar también tienen consecuencias adversas tanto para los ciclos bioquímicos como para la captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono del océano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, chicos, básicamente, como nos dimos cuenta, en la parte acuática, ¿sí? En los mares, tenemos especies, ¿sí? Pero también es importante que ustedes sepan que tenemos algas, que son productores básicamente de fuente orgánica y de oxígeno. Ahora imagínense cuántas algas tenemos básicamente en el mar. Tenemos una extensión marítima mucho más grande que la territorial, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Tenemos más algas que plantas terrestres. Entonces, las algas están produciendo una gran cantidad de oxígeno, ¿sí? Y obviamente es mayor ese oxígeno generado en los mares que el oxígeno obviamente terrestre, producido por las plantas. Entonces, si nosotros tenemos cambios climáticos, estamos afectando a esas algas, ¿sí? De alguna otra manera, el calentamiento global también afecta. Los gases de efecto invernadero también. Porque imagínense, saturamos de gases de efecto invernadero la atmósfera, ¿sí? Cuando haya lluvia, ese smog cae al océano, ¿sí?
y también, digamos, cambia el pH del agua, afecta a los organismos acuáticos y pues obviamente también le damos en la torre a la biodiversidad. Entonces, fíjense la importancia que obviamente tienen los ecosistemas marinos y cuando les damos en la torre con el cambio climático, pues afectamos su flora y su fauna. ¿Sale? Eso es importante. Bueno, chicos, eso es básicamente la sesión 11. Vamos a pasar a la sesión 12. ¿Sí? Ya con esta vamos a acabar el curso. Recuerden que la sesión 13 no la vamos a hacer por el tiempo. Bueno, la sesión 12 se llama Estructura y función de la célula para comprender el funcionamiento de los seres vivos. ¿Sí? Vamos a leer ese párrafo y vamos a continuar con esta sesión, donde dice lo siguiente. Al igual que los glaciares, cuando los ecosistemas marinos sufren graves afectaciones, resulta casi imposible que se reemplazcan del todo. Afecta a la flora y la fauna que ahí habitan. Sus afectaciones biológicas se deben en gran medida a que las células de los organismos no pueden sobrevivir en condiciones adversas, como es el caso de los corales, los cuales son organismos heterótrofos por los que poseen células del tipo animal. ¿Sí? O sea, fíjense bien, los corales son básicamente eucariotas, ¿sí? Y obviamente presentan características heterótrofas, ¿vale? Eso es básicamente lo que nos dice. Entonces, fíjense bien cómo nos contribuye, cómo nos mete este tema que estamos abarcando ahorita, estructura y función de la célula para comprender el funcionamiento de los seres vivos, que es la sesión 2, ¿sí? Nos da a entender que los glaciares, obviamente, favorecen, ¿sí?, al ecosistema marino. Si nosotros afectamos a los glaciares, estamos dándole la torre al ecosistema marino, ¿sí? Por lo tanto, sería muy difícil poder restablecer afectaciones hechas en los océanos, ¿sí? Que involucra a su flora, a su fauna. Entonces, imagínense básicamente afectar a los corales, que obviamente se necesita muchísimo tiempo para su formación. No podemos afectarlos directamente y sustituirlos por completo, ¿sí? Ya que esto involucra tiempo, ¿sí? Básicamente. Entonces vamos a pasarnos al siguiente punto. Elabora un dibujo de cómo recuerdan a la célula considerando su estructura. Entonces ustedes van a hacer un bosquejo de la célula. Eso lo voy a estar revisando yo en su manual cuando ustedes lo suban. Entonces ustedes les va a dar un tiempo para que ustedes puedan dibujar su célula. No se vale buscar en internet. Ustedes pongan lo que ustedes recuerdan. Indiquen por lo menos los organelos, la estructura, cómo es, si es un jamón, la célula se ve como un jamón, se ve como una hoja de árbol, ¿sí? Se ve como un perrito. O sea, recuerden cómo se ve la célula y pónganle los organelos, ¿sí? Va a dar un tiempo, aproximadamente yo creo que unos 5 minutos será suficiente para que ustedes puedan dibujarlo, ¿sí? Y repito, eso lo voy a estar básicamente revisando en su portafolio, bueno, en el trabajo que ustedes suban, ¿sí? Voy a esperar un poco para que ustedes lo hagan, le voy a poner, pónganle pausa al video, básicamente. Repito, hay que ponerle pausa al video para que ustedes puedan hacer su dibujo en este apartado. Bueno, pues yo creo que ya habrán acabado básicamente su dibujo. Sí, recuerden que eso lo voy a estar revisando yo. Espero que hayan hecho su mayor esfuerzo por recordar un poco de cómo es la célula. Cuando vamos a continuar básicamente en el desarrollo. Recuerden que las células, ¿sí? O sea, la célula, son la unidad básica fundamental de la vida. En la naturaleza existen dos tipos de células. Ustedes ya lo han de saber muy bien. Los procariotes y los eucariotes, ¿sí? Los animales, los hongos y las plantas están formadas por células eucariotas, ¿sí? Mientras que las bacterias y las arqueas están formadas por células procariotas, ¿vale? Entonces, con esta información y recordando un poco sobre los corales, ¿sí?, vamos a pasar a contestar estas tres preguntas, ¿sí? Vamos a pasar a contestar estas tres preguntas. Donde la primera dice, ¿qué tipo de nutrición tiene el coral? Justifica tu respuesta. Eso ya lo hemos estado hablando en la lección pasada y también venía un poco en la primera parte de esta sesión. Pero viene más en la sesión pasada, recuerden. ¿Qué tipo de nutrición tiene el coral? Y justifica su respuesta. Pregunta 2. ¿Qué diferencia hay entre las células tipo animal y vegetal? ¿Qué se acuerdan? ¿Sí? ¿Por qué se dice que los corales tienen células de tipo animal? ¿Vale? Pues voy a esperar un poco, ¿sí? Yo creo que unos 5 minutos, 5 minutos,
Les doy 5 minutos para que ustedes puedan contestar esas 3 preguntas. La primera y la segunda están súper fáciles porque lo hemos hablado, ¿sí? Y la tercera, obviamente, es un poquito de reflexionar un poco. Después, pónganle, por favor, pausa el video para, obviamente, posteriormente ustedes escuchar la respuesta, pero reflexionen, chicos. Contesten primero, ¿sí? Pongan lo que ustedes entienden y después escuchen la respuesta para que puedan retroalimentar, ¿vale? Pónganle, por favor, pausa. Bueno, vamos a escuchar sus respuestas básicamente a esas 3 preguntas. La primera, ¿qué tipo de nutrición tiene el coral? Bueno, hay que recordar un poco. Habíamos dicho que la alga y el coral eran simbiontes, ¿sí? Que uno se beneficiaba del otro, ¿sí? La alga, recuerden que era autótrofo, ¿sí? Entonces, este básicamente producía la fuente orgánica, ¿sí? Por sí mismo, y el coral lo utilizaba, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es un heterótrofo, ¿sí? El coral es un heterótrofo, ya que requiere nutrientes para, obviamente, existir, ¿sale? Recuerden que es heterótrofo, ya que requiere nutrientes provenientes de otros organismos. Número 2. ¿Qué diferencia hay entre la célula tipo animal y vegetal? Una principal diferencia, ¿vale? Bueno, como ya lo hemos estado hablando en la imagen pasada, donde teníamos la alga y teníamos básicamente el pez, ¿sí? El pez era animal y el vegetal, pues, era la alga. Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia? Pues que obviamente el vegetal tiene cloroplastos, ¿sí? El cloroplasto es donde básicamente absorbe la energía y lleva a cabo la fotosíntesis. O tal vez pusieron que los vegetales son capaces de generar fotosíntesis. Ok, pero ahí lo más importante es el organelo, que en este caso son los cloroplastos. Y finalmente, la última pregunta, ¿por qué se dice que los corales tienen células de tipo animal? Bueno, se dice por el tipo de nutrición que tienen, ¿sale? Al ser organismos heterótrofos, ¿sí? Como no llevan a cabo el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Pues obviamente se considera que son eucariotas, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿por qué se dice que los corales tienen célula de tipo animal? Sí, porque son organismos heterótrofos y no son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis. Por lo tanto, decimos que son eucariotas. Ahora, con esta información, ¿sí? Que ahora que hemos planteado hasta el momento, vamos a relacionar, ¿sí? El tipo de célula con algunas características. Aquí vienen algunas opciones, ¿sí? De posible combinación. El número 1, eucariota, con la letra A, la letra C y la letra D, ¿sí? Nada más si voy a generar una pequeña corrección en el inciso, ¿sí? Porque creo que hay uno que está como mal, que viene siendo el inciso C, donde sería 1, C, aquí sería una letra B, y aquí sería una letra D. Entonces estamos cambiando, la B va de este lado y la D va de este lado. Entonces, para que hagan una corrección, y les voy a dar un tiempo para que puedan retroalimentar, ¿sí? Retroalimentar, ¿a qué me refiero? Que puedan pensar en lo que hemos aprendido hasta el momento y puedan relacionar la información, ¿vale? Entonces les voy a dar, yo creo que unos 8 minutos para que ustedes puedan relacionar esta información e indicarme qué inciso es el correcto. Póngale pausa al video para poder tomar los 8 minutos y posteriormente pasar al resolutivo. Bueno, vamos a verificar su respuesta. Vamos a ver si pusieron el inciso correcto. Vamos a analizar una parte de cada inciso para poder identificar rápidamente de qué se trata. Fíjense bien, en el inciso A viene 1A. Rayamos 1, que es eucariota, con la letra A. Sus componentes, o sea, organelos, están esparcidos en el citoplasma sin ninguna membrana o estructura que los separe. Sí, sí tienen, ¿sí? Básicamente no podría ser la letra del inciso A, ya que obviamente los organelos, ¿sí? Sí se encuentran esparcidos, pero tienen membrana, ¿sí? Tienen básicamente una membrana para obviamente darles estructura. Viene siendo un poquito del citoesqueleto, viene siendo también la membrana que rodea cada organelo.
Si hubiéramos evitado, o sea, si no hubiéramos captado esta idea del 1A, nos pasamos al 2B, en el mismo inciso A, ¿sí? El 2B básicamente dice que llevan a cabo la reproducción sexual y asexual, ¿sale? Pues obviamente sabemos que los procariotas, pues obviamente únicamente llevan la reproducción asexual, ¿sí? No tienen sexual. Entonces automáticamente por eso también descartamos totalmente el A. Nos vamos con el inciso B. Básicamente dice 1B, eucariotas, y llevan a cabo la reproducción sexual y asexual. ¿Ok? Sí, está correcto. Nos vamos con el 1D. ¿Llevan a cabo la reproducción asexual? No, ya lo hablamos. Básicamente, los eucariotas sí van a presentar sexual y asexual, no únicamente asexual. Por lo tanto, el inciso B queda eliminado. Nos pasamos al inciso C, donde tenemos 1C. ¿Cuenta con membrana que separa el núcleo del citoplasma? Claro, ¿sí? Luego el 1B lleva a cabo la reproducción sexual y asexual, también. La letra E, ¿puede presentarse con organismos unicelulares y pluricelulares? Claro que sí. Y el 2, procariota, va con la letra A, sus componentes están esparcidos en el citoplasma sin ninguna membrana o estructura que los separe, correcto. Luego tenemos el D, lleva a cabo la reproducción asexual, claro, y finalmente el F, están presentes en organismos unicelulares, correctos, por lo tanto es la letra C, ¿vale? La letra D, pues básicamente se empieza a descartar porque dice 1D. Si es 1D, lleva a cabo la reproducción asexual, pues ya hemos hablado, ¿sí? Los eucariotas no llevan a cabo únicamente asexual, también sexual, ¿vale? Entonces nos quedamos con el inciso C. Voy a pasar a borrar y vamos a seguir. Ahora, van a hacer lo siguiente. Primero van a relacionar el organelo con su función. Cuando hayan acabado, van a completar básicamente los espacios con las palabras que vienen en el recuadro para completar el texto. Entonces hay que completar el texto utilizando las palabras que vienen en ese recuadro, ¿vale? Les voy a dar yo creo que unos 10 minutos, ¿sí? Unos 10 minutos para que obviamente ya lo vayan acabando, porque con esto ya estamos casi cerrando esta última sesión. Entonces les voy a dar 10 minutos, hágalo por ustedes mismos, chicos, reflexionen. No tienen la necesidad de estar buscando en internet y tampoco adelanten el video para escuchar las respuestas. Esto es para ustedes, esto nosotros ya lo sabemos, ¿sí? El punto es que ustedes aprendan, ¿vale? Entonces voy a dar ahorita un tiempo de 10 minutos para que ustedes lo puedan contestar. Póngale pausa, por favor. Bueno, yo espero que ya hayan acabado, básicamente. Vamos a empezar a resolver el primer apartado, ¿sí? Organelo, mitocondria. Número 1. La mitocondria, vamos a analizar las funciones. ¿Realiza la fotosíntesis? No. ¿Respiración celular? Sí. Entonces, por lo tanto, la mitocondria obviamente lleva a cabo la respiración celular. Eso ya lo hemos estado viendo y ustedes tuvieron que haberlo visto sin ningún problema en secundaria. Núcleo. ¿Realiza la fotosíntesis? No. ¿Almacenamiento y transporte? No. ¿Expresión genética y mantenimiento del ADN? Sí. Sí, recuerden que dentro del núcleo tenemos básicamente el ADN, ¿sí? Y obviamente están expresando constantemente los genes para obviamente salir a los ribosomas, el ARN mensajero, ¿sí? Y transferir este mensaje generando proteínas. Número 3, ¿sí? Membrana celular. Fíjense bien. Membrana celular. ¿Realiza la fotosíntesis? No. ¿Almacenamiento y transporte? No. Protección y estructura externa, sí, porque es una membrana. Y es una membrana. Sí, protege. ¿Sí? La siguiente. Pared celular. ¿Sí? No, pero también tenemos pared y membrana, ¿sí? Bueno, en este caso, pues no nos habíamos fijado en la parte de abajo. La membrana celular, pues permite el ingreso, no únicamente permite una protección. Entonces ahí vamos a tener que borrar aquí y vamos a tener que poner que la membrana celular regule el ingreso. Ahí estuve mal, no me había fijado el último inciso. La última opción. Seguimos con pared celular, pues aquí está, sí protege.
¿sí? Esta protege totalmente, ¿sí? Y es una estructura externa, mientras que la parte interna tenemos la membrana celular, donde, repito, regula el ingreso y egreso de las sustancias. Siguiente, tenemos el cloroplasto, pues ya lo hablamos, básicamente realiza la fotosíntesis, y la vacuola, pues es la que nos queda, básicamente para almacenamiento y transporte. Entonces, a partir del transporte de nutrientes a través de la célula, utilizamos la vacuola. El cloroplasto, fotosíntesis. Pared celular, protección, P con P. Si he dicho PP, si es pared celular. Membrana celular, sí, pues básicamente regula el ingreso a través de esa parte, digamos, hidrofóbica, hidrofílica, o porque es una bicapa, básicamente permite la entrada y salida de sustancias. Dos, núcleo, tenemos el ADN, y uno, mitocondria, respiración celular. ¿Sí? Básicamente nos queda de esta manera, pónganse palomitas, ¿sí? Básicamente a esa información. Nos pasamos a la parte de abajo, ¿sí? Bueno, chicos, aquí era básicamente entender esas palabras de mitosis, meiosis, excreción, nutrición y respiración celular. Probablemente tuvieron que haber buscado un poquito en internet, ¿sí? Porque tal vez algunos no recordaban que era meiosis y mitosis, pero aquí ya lo estamos aplicando y adicionalmente aquí viene la información, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar. La lectura tuvo que haber quedado de la siguiente manera. Los arrecifes de coral son ecosistemas muy estables, eso ya lo sabemos. Sin embargo, su metabolismo y producción biológica puede ser fuertemente afectados por cambios en la temperatura a nivel global. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se lleva a cabo dentro de las células y que ayuda a mantener con vida a los organismos. Entre las funciones metabólicas más importantes encontramos luego dice que inicia con la ingesta de alimentos. ¿Qué es lo que está asociado con ingesta de alimentos? Bueno, es la palabra nutrición, ¿sí? Entonces aquí va básicamente nutrición. Encontramos a la nutrición que indica con la ingesta de alimentos o la fotosíntesis en el caso de los organismos autótrofos. Continúa con, y luego dice que se lleva a cabo en la mitocondria, ¿sí? ¿Qué es lo que se lleva a cabo en la mitocondria? Expresión, meiosis, mitosis o respiración celular. Bueno, aquí obviamente, pues ya vimos que lo que está asociado con la palabra mitocondria, en el ejercicio anterior, es la respiración celular, ¿sí? Entonces aquí tuvimos que haber puesto la respiración celular, ¿sale? Que se lleva a cabo en la mitocondria, donde se obtiene la mayor parte de la energía de la célula, ¿sale? Luego vamos a seguir. Otra de las funciones metabólicas es la reproducción o división celular. Por ejemplo, los corales presentan dos tipos de reproducción, sexual y asexual, ¿vale? Las cuales realizan mediante en un espacio, que consiste en formar dos haploides. Bueno, chicos, cuando formamos básicamente dos haploides, viene siendo la meiosis, ¿sí? Entonces aquí tuvimos que haber puesto la meiosis, mientras que la da como resultado cuatro células iguales, que vendría siendo la mitosis, ¿vale? Finalmente, es el proceso mediante el cual los organismos desechan, por lo tanto es excreción. Esto va a haber quedado en ese orden. Primero nutrición, respiración celular, meiosis, mitosis y excreción, ¿sí? Eso simplemente ya es un poquito más avanzado porque obviamente es recordar lo que hemos aprendido. Ahora bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Sí? Como cierre, obviamente es importante todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo del curso, que es básicamente las funciones celulares que obviamente vamos a tener en la célula, que hemos mantenido dos, ¿sí? La célula eucariota y procariota, ¿sí? En el caso de las eucariotas, animales, hongos, y en el caso, básicamente, de la procariota, tenemos a bacterias, ¿sí? Y a las arqueas. Entonces, también hemos aprendido un poco sobre que los heterótrofos obviamente presentan por lo general, ¿sí? Células eucariotas, y los autótrofos pues viene siendo procariotas ligeramente, ¿sí? También vamos a dejar ese trabajo que ustedes van a hacer es completar este esquema,
Sí, básicamente van a tener que completar el esquema poniendo características generales que tenemos en la célula, qué tipos tenemos, que hace rato lo mencionamos, dónde se encuentran, lo acabo de mencionar hace un momento, estructura general, qué hace la membrana plasmática, el citoplasma, ¿sí? Acá luego tenemos básicamente algún tipo de información, aquí tenemos el animal, aquí sería el otro nombre, bien claro, con V, y obviamente organelos que obviamente comparten, ¿sí? Según esta imagen, ¿vale? Entonces eso básicamente esquema, chicos, ustedes lo van a agregar en este trabajo para yo estarlo revisando. Recuerden que se tiene que subir a más tardar a las 8 de la noche, ¿sí? Bueno, chicos, por mi parte sería básicamente todo, ¿sí? Espero que hayan aprendido mucho en este curso de inducción, que fue algo interesante, fue algo prometedor, aprendiendo y recordando un poco de información que básicamente ustedes obtuvieron en secundaria. Bueno, me despido, soy el maestro Alejandro Caras González y turno vespertino, principalmente doy en el área de alimentos, módulos de procesos, ¿sí? Y análisis. Por mi parte es todo, cuídense mucho, hasta la próxima.